Bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy. Agradecemos a favor de su atención. Es un honor contar con su participación en esta su sección de webinar que la DIDEPA tiene programada para ustedes mes con mes. Vivimos en un contexto donde la educación superior no solo transmite conocimientos, sino que moldea identidades, relaciones y formas de entender el mundo. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a cuestionar críticamente cómo nuestras acciones diarias, como docentes, estudiantes o miembros de la comunidad universitaria, reproducen o desafían los modelos culturales que guían nuestra conducta. Cada interacción en el aula, cada norma que damos por sentado, cada idea que enseñamos o aprendemos contribuye a sostener estructuras sociales que en ocasiones limitan la diversidad y perpetúan desigualdades. Pero, ¿es posible transformar estos espacios desde una mirada más consciente y ética? ¿Cómo podemos replantear nuestro rol en la universidad para construir una comunidad más justa, incluyente y crítica? El tema que hoy nos ocupa es ética, performatividad y feminismo. El objetivo general de este webinar es fomentar la reflexión crítica y el diálogo académico sobre la intersección entre ética, performatividad y feminismo en el ámbito universitario, con el propósito de sensibilizar y capacitar a los docentes en la promoción de prácticas pedagógicas inclusivas, equitativas y éticamente responsables. Este objetivo busca destacar la relevancia de estos temas para transformar el espacio universitario en un entorno que valore la diversidad, desafíe las desigualdades de género y promueva el pensamiento ético en la transformación integral de los estudiantes. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una invitada especial, la doctora en Filosofía de la Ciencia, María Luisa Bacarlet Pérez. Bienvenida, gracias por estar aquí y compartir con nosotros un poco de su amplio conocimiento. Gracias, un gusto. A continuación, me permitiré leer una semblanza de nuestra invitada. María Luisa Bacarlet Pérez es profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios de pregrado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, y de posgrado en Filosofía de la Ciencia en la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Historia y Filosofía de las Ciencias y las Técnicas, en la Universidad París I, Francia, y en el archivo Jacob von Hochschule para el estudio del Umwelt y la biosemiótica en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Sus libros publicados son Friedrich Nietzsche, La vida, el cuerpo y la enfermedad, UAM 2006. Filosofía y enfermedad, una introducción a la obra de George Canguilhem, UAM Miguel Ángel Porrúa 2010. Una historia de la anormalidad, finitud y ciencia del hombre en la obra de Michel Foucault, UAM Gedisa 2016. Deleuze, Borges y las paradojas, en coautoría, UAM Gedisa 2017. Breve introducción al pensamiento de George Canguilhem, UAM 2018. Impotencia y representación. Imágenes, máquinas y círculos que nos cierran. En Didi Huberman, Agamben y Deleuze, UAM Aldous 2004. Doctora Bacarlet, nuevamente bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Les recordamos que en la sección de chat pueden colocar sus comentarios o dudas que serán respondidos por la doctora Bacarlet al término de la charla. Asimismo, encontrarán la liga para registrar su asistencia a esta acción académica, de la cual pueden obtener la constancia correspondiente. Doctora, las aulas no son solo espacios de enseñanza, sino microcosmos donde se reproducen, desafían y transforman las dinámicas sociales. En un mundo en constante cambio, donde las normas tradicionales son cuestionadas y las desigualdades de género cada vez más evidentes, es fundamental no solo cumplir con reglas o normativas, sino reflexionar críticamente sobre cómo nuestras palabras, gestos y decisiones, conscientes o inconscientes, moldean el entorno universitario. En este contexto, ¿cómo definiría la relación entre ética y feminismo en el contexto de las luchas sociales contemporáneas? Pues bueno, no podemos, en primer lugar, creo que no podemos pensar en una sociedad justa, en una sociedad equitativa, en una sociedad democrática, sin pensar al mismo tiempo en que la vida social tiene que estar cruzada por la ética, es decir, por una serie no solo de valores, sino también de elementos que nos permitan ser críticos y reflexivos respecto a esos valores.
En este sentido, no podemos pensar en una sociedad justa, democrática, equitativa, sin un componente ético. Y aquí es donde el feminismo tiene indudablemente un componente ético, es decir, cómo podemos aspirar a una sociedad justa, equitativa, tolerante, democrática, si la mitad del género humano no puede acceder a los mismos derechos, a las mismas oportunidades que la otra mitad. Es decir, estoy hablando de los dos géneros, hombres y mujeres. Es decir, históricamente hay una historia de desigualdad respecto a las mujeres, de desigualdad en el sentido de que inclusive en la misma definición la mujer se ve como algo diferente, pero esa diferencia implica inmediatamente que es inferior. Yo que me dedico a la filosofía pensaría en Aristóteles, ¿no? Aristóteles, cuando define a la mujer, Aristóteles dice es como un varón pero imperfecto, ¿no? Entonces, estamos ante una historia donde el gran problema es que la diferencia se ve inmediatamente en términos de más o menos, de superior e inferior. Y yo creo que una de las grandes contribuciones éticas del feminismo es que nos ha permitido pensar la diferencia de otra manera. Somos diferentes, es obvio que todos somos diferentes. No solo entre hombres y mujeres, sino entre nosotras mismas somos diferentes. Pero eso no tendría que traducirse inmediatamente en un juicio de valor de que alguien es superior, alguien es inferior, alguien es mejor, alguien es peor. ¿Me explico? Es, por ejemplo, lo que ha pasado con la lucha interseccional dentro del mismo feminismo, ¿no? Sí, el feminismo está bien, pero dentro del propio ámbito, dentro del propio universo femenino, las mujeres somos diferentes y no son las mismas las necesidades de una mujer, como dicen estas teóricas, ¿no? Blancas que vive en una ciudad como Nueva York, a los problemas que tiene una mujer africana en una ciudad como Nairobi, no sé, ¿no? Y todas somos mujeres, todas estamos luchando por el reconocimiento, por la igualdad, por la equidad, y sin embargo dentro de esa igualdad hay que reconocer las diferencias. Y eso me parece que tiene un valor ético muy importante, porque una visión simple de la igualdad puede llevar a terribles consecuencias, ¿no? A genocidios inclusive, ¿no? Es decir, una noción simple de la igualdad, todos totalmente iguales, puede dar pie a una situación totalitaria. Creo que el feminismo ha contribuido mucho a pensar la diferencia de otra manera, ¿no? La igualdad no conlleva a suprimir las diferencias. Bien, doctora, retomando un poco esta situación, efectivamente, de ser una mujer blanca, ser una mujer negra, en distintos contextos, ser una mujer latina, ¿no? Ser una mujer alfabeta o analfabeta, ¿no? Estas situaciones que van surgiendo justo por las circunstancias. Desde su perspectiva, ¿de qué manera el concepto de performatividad influye en las construcciones éticas dentro del feminismo? Sí, este concepto de performatividad es muy interesante porque comienza su historia a mediados del siglo XX, sobre todo en el campo de la teoría del lenguaje, ¿no? Con la teoría de los actos del habla. Y performatividad quiere fundamentalmente decir hacer, ¿no? Este concepto, en particular en la teoría de género, lo toma Judith Butler. Y para la gran frase con la que se identifica a Butler es esta idea de que el género es performativo, ¿no? Yo creo que esta idea de que el género es performativo, el género se hace, ¿no? No es que nacemos y ya se nos imprime una forma de ser y así nos vamos a quedar toda la vida. Más bien el género constantemente lo estamos reinterpretando en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. Eso significa performatividad. El género se hace, se actúa, se construye, ¿no? Cotidianamente. Y ahí hay un componente ético importante porque está reconociendo la libertad del individuo. Los sujetos tienen la libertad, sí, de elegir con qué se identifican, con el ideal del género femenino, con el ideal del género masculino, pero además cada sujeto tiene la libertad de hacer su interpretación de ese ideal. En la manera como se viste, en la manera como habla, en sus gustos, en la música que escucha, en la manera como se peina, en la manera como actúa cotidianamente, ¿no? Entonces, para mí es una de los grandes
elementos éticos de la performatividad, reconocer que no somos sujetos pasivos y que nuestra manera de relacionarnos con los ideales de género es lúdica, es creativa, a veces menos, a veces más. Pienso que hay espacios donde las personas se les impone un modelo de ser mujer o de ser hombres y difícilmente lo pueden romper. Pero hay espacios donde esto se vuelve más libre, más lúdico, y donde la gente a lo largo de su vida se relaciona e interpreta esos ideales de género de manera diferente. Y entonces la performatividad reconoce esta capacidad de los sujetos de ser libres y de crear su propia concepción de qué género, con qué género se identifican. Bien, ¿qué desafíos éticos surgen al cuestionar sistemas de opresión desde una perspectiva feminista? Esa es una pregunta interesante porque el feminismo como movimiento y también como teoría ha sufrido, no ha sufrido, más bien ha tenido un boom importante de unos años para acá, de unas décadas para acá. Esto ha significado que los debates feministas, ciertos conceptos, la perspectiva feminista sea más cotidiana y se haya difundido en todos los ámbitos, en las instituciones, etcétera, ¿no? ¿Qué peligro se enfrenta esta difusión de la perspectiva feminista? Desde mi punto de vista, el primer gran peligro sería caer en lo que se está criticando. Es decir, creo que una de las virtudes del feminismo ha sido criticar los esencialismos y decir, como pensaba Simone de Beauvoir, ser mujer no responde a una esencia inamovible. Más bien uno llega a ser mujer, es decir, es una construcción, es algo que se construye y que se actúa y que se edifica diariamente, entonces no responde a una esencia. Y para mí uno de los peligros del feminismo actual es que vuelva a caer en esencialismos y se vuelve excluyente, por ejemplo, ¿no? Es decir, este asunto solo lo entienden las mujeres, de esto solo pueden opinar las mujeres, volverse intolerante, ¿no? Excluir a otras mujeres porque no cumplen con ciertas características, y entonces, que ese es el otro gran peligro, ¿no? La lucha simplemente se convierte en una inversión de roles y ahora las mujeres simplemente ocupan el lugar de los hombres con este mismo discurso intolerante, excluyente, agresivo. El feminismo y las mujeres en general tienen ahorita una gran oportunidad, que es construir nuevas subjetividades, pero sin este componente intolerante, agresivo, que es lo que hemos padecido las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Un discurso que viene desde la lógica patriarcal o machista, que es excluyente, agresivo. Para mí es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que el discurso y la lucha feminista no se convierte en un discurso esencialista, por lo tanto excluyente y por lo tanto intolerante. Bien, ante estos riesgos de exclusión y de intolerancia, ¿cómo puede aplicarse una ética interseccional en espacios educativos y profesionales? Sí, yo creo que tanto la teoría de la performatividad de Butler como la interseccionalidad pertenecen a esto que se llama la tercera ola del feminismo, que para mí es la que mejor conozco, es teóricamente muy rica, y la interseccionalidad me parece que es muy interesante para países como México, donde efectivamente tenemos una riqueza cultural étnica muy, muy importante y donde obviamente hay mujeres blancas de ciudad, pero también hay mujeres indígenas que viven en zonas rurales apartadas y hay mujeres pobres que viven en barrios marginados, y todas esas mujeres, claro que aspiran a mejores condiciones de vida, a reconocimiento, a igualdad, equidad, pero no de la misma manera. No tienen las mismas necesidades, no se enfrentan al mismo mundo, y ahí es donde la interseccionalidad es muy útil, ¿no? Por ejemplo, en los espacios profesionales, en las instituciones, en el aula, yo creo que son muy, muy útiles porque nos permiten concebir a la mujer, pero en plural. Hay muchos hay muchas maneras de ser mujer, más bien, ¿no? Y pienso en el aula, ¿no? En el aula se conjugan a veces alumnos no a veces,
en México siempre de muy distinta procedencia, rural, urbana, de ciertos ingresos, etcétera. Y la interseccionalidad permite reconocer todas esas diferencias y ver esa pluralidad no como un problema, sino precisamente como una manera de enriquecer el contexto, propiciar el diálogo. Es decir, la interseccionalidad nos recuerda que no hay una esencia femenina, que hay muchas formas de habitar el mundo como mujeres y que hay que estar abiertos a esas distintas formas. Es decir, no le podemos imponer los valores y la manera de ver el mundo a una niña que viene de un ámbito rural, los mismos valores y las mismas perspectivas de una niña que viene de un ámbito urbano. Reconocer esas diferencias, no tratar de aplanarlas de manera simplista, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que nos ofrece la interseccionalidad, ¿no? Reconocer que las mujeres, hay una pluralidad de maneras de ser por clase social, por cuestiones económicas, por discapacidades, por preferencias sexuales. Es decir, hay muchas maneras de habitar el mundo como mujer, insisto. Gracias. El concepto de performatividad, ¿cómo se entiende este concepto y qué relevancia tiene para el análisis ético y feminista? Sí, yo creo que una de las contribuciones importantes del concepto de performatividad fue lo que dije hace un momento. En primer lugar, reconocer a los sujetos como entidades libres, activas, constructivas, que en lugar de venir al mundo y asumir un género como una especie de credo, en realidad los sujetos a lo largo de su vida hacen una interpretación lúdica, libre, ¿no? De la idea de género que tienen, ¿no? No es lo mismo la masculinidad o la feminidad como la vemos en México en los ambientes urbanos que como se ve en los ambientes rurales o como se podría ver en otros países. Es decir, nuestros ideales de género no son esencias. Es una de las grandes contribuciones del concepto de performatividad. No hay una esencia de lo que significa ser hombre o una esencia de lo que significa ser mujer, sino son construcciones sociales que varían según la época, que varían según la cultura, según el país, según el contexto, y además los sujetos al mismo tiempo tienen la capacidad además de interpretar y de representar desde su propia perspectiva esos ideales de género, ¿no? Entonces, éticamente, me parece que la performatividad introduce esta capacidad autónoma, autogestiva del sujeto. Ahora, sí quisiera aclarar, y Butler, por ejemplo, insiste mucho en ello, dice, yo no estoy diciendo que cada quien haga lo que quiera. Las normativas de género son rígidas, y las sociedades a veces tienen normativas muy rígidas respecto a lo que significa ser hombre y respecto a lo que significa ser mujer. Aún así, los sujetos siempre tienen un pequeño espacio de libertad para hacer su propia interpretación, ¿no? Yo creo que ahí estaría uno de los principales elementos importantes que da la performatividad desde el punto de vista ético al feminismo. Bien. ¿Y cómo puede la performatividad ayudar a visibilizar las desigualdades de género en contextos cotidianos? A mí me parece interesante esa pregunta porque yo pensaría que visibilizar no puede separarse de combatir las desigualdades, ¿no? Y en este sentido la performatividad es una buena herramienta para combatir las desigualdades. ¿En qué sentido? En que nos puede dar la oportunidad de ver la diferencia de otra manera. La manera clásica, como vemos, tradicional, como vemos la diferencia, ¿cuál es? Hay un original, que en este caso es un ideal de género, ¿no? El ideal femenino o el ideal masculino, y todo lo que se desvía de ese ideal lo vemos exactamente como una desviación, ¿no? En cambio, creo que la performatividad
nos puede permitir ver las diferencias no como desviaciones, sino como diferencias en sí mismas, es decir, como interpretaciones libres de cada sujeto que hace de un original que en el fondo no es un original. Eso que creemos que es original y que es el ideal de género, también es una construcción social. Entonces, yo creo que es una de las cosas interesantes del concepto de performatividad, que nos permite concebir la diferencia de otra manera, no de manera simple. Hay un original y lo demás son copias o desviaciones. No, sino más bien lo primero son las diferencias. Lo primero es eso que hacen las personas con sus cuerpos, con su manera de ser, y es a partir de ahí que cobra sentido estos ideales de género. Es una idea interesante que a lo mejor a veces, en el caso de Butler, no es complicada de entender, pero Butler estaría diciendo, tradicionalmente pensamos que hay un original y luego vienen las diferencias. Podríamos pensar mejor que es al revés. Lo que existe primero son las diferencias, y esas diferencias, por su repetición, nos permiten pensar que hay originales y que siempre han estado ahí, pero no, lo primero son las diferencias. Y yo creo que esa es una de las cosas, uno de los cambios de esquema que nos permite hacer el concepto de performance. Bien, ¿de qué manera el feminismo ha transformado las discusiones éticas en temas como la justicia social, los derechos reproductivos o la igualdad salarial? Yo creo que muchísimo. Sí hay que reconocer que hay, algunas feministas dirán que eso sucede solo a nivel formal, en el papel, en las leyes, pero a nivel cotidiano el cambio no es tan contundente. Yo estaría de acuerdo con esa visión. A nivel cotidiano faltan muchas cosas. Pero sí creo que ha habido un cambio importante, al menos formal, en el sentido de buscar equidad salarial, ¿no? Al menos las instituciones públicas en México sí lo han logrado más. Sí se dice que en la iniciativa privada, es paradójico, ¿no? En la iniciativa privada siguen habiendo diferencias salariales importantes entre hombres y mujeres. En las instituciones públicas se ha logrado más equidad, lo cual es muy loable y demanda mucho reconocimiento. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que reconocer que se han implementado programas, que se ha implementado una cultura de la denuncia, que se ha implementado, políticas y medidas para tener igualdad de oportunidades, etcétera. Entonces, eso sin duda se debe al impacto del feminismo. Y hay que reconocer este trabajo de feministas que no siempre vuelven a aparecer en los discursos contemporáneos, pero ha sido un trabajo muy largo, ¿no? Desde las sufragistas en el siglo XIX en Inglaterra. Y yo creo que sí ha impactado en el ámbito de los derechos humanos, de la igualdad salarial, en el ámbito de luchar contra la violencia de género, la violencia dentro de la familia. Yo creo que sí, todos esos son logros que a lo mejor ya se nos hacen muy familiares, pero que hace 40 años no existía esa perspectiva. Bien, siendo los espacios, las instituciones públicas, justo las que están impulsando más estas cuestiones, ¿qué estrategias considera esenciales para promover una ética feminista en entornos educativos o laborales? Pues yo retomaría cosas que ya hay: la cultura de la denuncia responsable también, ¿no? Porque yo creo que el feminismo es un movimiento muy importante que puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Prevenir la violencia, etcétera. Y en esto tiene un papel importante la cultura de la denuncia, pero también de la denuncia responsable, porque jugar con estas cuestiones debilita un movimiento que es fundamental y que, insisto, que puede salvar vidas. Yo creo que también en las instituciones y en el aula, yo creo que es importante modificar los gestos cotidianos, ¿no? El lenguaje, evitar las burlas, las humillaciones, evitar los tratos diferenciales, dar igualdad de oportunidades en el aula, ¿no? O sea, sí, a lo mejor a veces las alumnas son más tímidas para hablar y los alumnos se sienten, esta palabra, ¿no?, más empoderados para hablar. Pues en la misma aula propiciar, bueno,
que participen los alumnos, pero también las alumnas. Estos gestos cotidianos me parece que son importantes, ¿no? Para visibilizar que las mujeres también hablan, también piensan, también tienen algo que decir, ¿no? Que eso cada vez sucede más, ¿no? Pero que es importante hacerlo en el aula. Me parece que mucho empieza por el lenguaje, sí creo, ¿no? El lenguaje es performativo, ¿no? Entonces, esa parte me parece importante. Y propiciar la equidad de oportunidades, eso es importante. Sí somos diferentes, ¿qué es la diferencia entre igualdad y equidad, no? Pues aspiramos a la igualdad, pero como somos diferentes hay que propiciar condiciones que emparejen un poco las cosas, ¿no? Entonces, ser equitativos en el dar oportunidades de participación, de becas, etcétera. Fundamentalmente yo pensaría en esos ámbitos y simplemente agregaría esto, ¿no? Todas estas medidas tienen que basarse en buscar la igualdad, pero al mismo tiempo sin aplanar las diferencias, ¿no? Las diferencias enriquecen. Claro. Bien. ¿Qué papel cree que deben desempeñar las instituciones educativas en la formación de una ética feminista crítica? Pues yo creo que la educación en general, ¿no? No porque se esté estudiando una ingeniería no debe de ser así. Yo creo que lo que se debe de propiciar y de difundir en la misma manera de actuar, por ejemplo, el profesor, es impartir una cultura de tolerancia, ¿no? Tolerancia a las diferencias, que es parte de la cultura democrática, ¿no? Insisto, para mí aquí la palabra clave es la diferencia. No ver las diferencias como desviaciones, sino ver las diferencias como la realidad misma en las que las personas se desenvuelven. Lo primero que hay, lo originario son las diferencias, ¿no? Porque los ideales yo no los puedo ver ni tocar. Lo primero son las diferencias. Entonces, propiciar una cultura de tolerancia frente a las diferencias, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, una cultura de diálogo. Aquello que me es diferente y extraño me va a causar mucho más problemas si lo sigo considerando así que si me acerco y entablo un diálogo con aquello que me es diferente y extraño. Entonces también una cultura de la tolerancia, una cultura del diálogo. Esto implica también, a mí me parece muy importante en el aula, pasar de la información al conocimiento y a la reflexión. Información hay mucha, pero también propiciar en el aula, por ejemplo, que a partir de la información la gente reflexione, pregunte, se cuestione. Si nos quedamos en la mera información, estamos, como diría Ortega y Gasset, ¿no? en una sociedad de letrados bárbaros, que tenemos muchos datos, mucha información, pero no tenemos criterio para manejar esto, ¿no? Y por último, todo esto va de la mano, yo pensaría en propiciar un pensamiento crítico, que precisamente tiene que ver que no quedarnos con la información, sino matizarla, reflexionarla, analizarla, seguir buscando más elementos para formarnos un criterio. Bien. Si tuviera que elegir una acción concreta para fomentar la ética feminista en la sociedad actual, ¿cuál sería y por qué? Yo pensaría siempre en fomentar la equidad de oportunidades, ¿no? No igualdad, porque todos somos diferentes, pero sí la equidad de oportunidades, que en muchos otros países, por ejemplo, se han tomado medidas como, voy a poner un ejemplo, ¿no? Las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no sé si ahora pase, pero pasa, ¿no? Hay una cierta cuota de alumnos negros o latinos que tienen que ingresar a la universidad, ¿no? Cierta cuota de mujeres que tienen que ingresar a los puestos públicos. Bueno, eso es propiciar la equidad de oportunidades, ¿no? Yo creo que mucho de la clave está ahí, es decir, propiciar la equidad de oportunidades de estudio, de trabajo, de acceder a puestos importantes, de acceder a puestos políticos, también tener la oportunidad de tener equidad para tener una vida buena, para ganar un buen salario. Quizá no estoy hablando de una política en concreto, pero sí me parece que
en general, cotidianamente, en los gestos comunes, pero también en las políticas de las instituciones, tendría que ver con esto, con propiciar esa equidad de oportunidades, que no esté sesgada de inicio porque se es mujer o se es hombre. Bien, recuperando un poco este exceso de información y esta cuestión de los exceso de letrados, ¿no? Y la falta también de pensamiento crítico. Este año el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway cumple 40 años de haber sido publicado, ¿no? Un ensayo influyente en el feminismo, pero también en la ciencia y la tecnología. Dado que nuestra información está ahora dada por la tecnología y nuestra falta de pensamiento crítico también, ¿no? Es innegable la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos recuperar un poco de las ideas justamente del Manifiesto Cyborg, aterrizándolo con la tecnología? ¿Qué papel está jugando la tecnología en esta performatividad, estos roles, ¿no? Esta cuestión de la construcción de la ética, esta cuestión también de seguir trabajando el feminismo? Ok, vamos en la tercera ola, pero sigue, ¿no? Sigue porque aún no. Ola. Exacto, vamos a la cuarta ola. Entonces, ¿cuál es el rol de la tecnología en esta dinámica? Sí, yo creo que Donna Haraway fue muy brillante al reconocer que la tecnología tiene un papel importante para las mujeres y para esta búsqueda de la igualdad y la equidad. ¿Por qué? Porque las máquinas no tienen sexo, ¿no? Las máquinas están aquí. Haraway comparte algunas ideas de este filósofo francés Gilles Deleuze, que diría, las máquinas están hechas de sus acoplamientos, ¿no? Y los acoplamientos son plurales, ¿no? Ahora mismo yo estoy acoplada con el micrófono, pero también con la silla, es decir, lo que caracteriza a una máquina es que no tiene sexo, que está hecha de todos sus acoplamientos y de que siempre puede cambiar de función, ¿no? Es decir, de pronto a lo mejor este micrófono que me sirve a mí para ser escuchada, lo conecto a otra cosa y me sirve a mí para escuchar, ¿no? Las máquinas son flexibles. La máquina en esta perspectiva filosófica en Haraway, en Deleuze, se caracterizaría por su maleabilidad, por su pluralidad, ¿no? Por su multiplicidad. Las máquinas siempre se pueden profanar y convertirse en otra cosa, ¿no? Un despertador se puede convertir en algo que cuente el tiempo para poner una bomba, por ejemplo. Las máquinas tienen esa capacidad e insisto, no tienen sexo, ¿no? Eso es lo primero que le atrae a Haraway de esta concepción maquínica, ¿no? Del sujeto. Pero por otro lado, las máquinas también han permitido a las mujeres hacerse de prótesis, es una palabra que aparece también mucho en Haraway, por ejemplo, hacerse de prótesis que les permitan hacer cosas que antes no podían hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pensaría en el automóvil, ¿no? El automóvil finalmente es una máquina que es una extensión del cuerpo de quien lo está usando, y esto ha permitido también a las mujeres moverse, desplazarse, escapar, huir, ir a la universidad, etcétera, ¿no? Y finalmente, dentro de un coche, un hombre y una mujer están en igualdad de condiciones, ¿no? Aunque existen los prejuicios de que las mujeres saben manejar, etcétera, ¿no? Aunque las estadísticas de accidentes dicen lo contrario, ¿no? La máquina permite que el cuerpo pierda, voy a decirlo así, que el cuerpo, sea del hombre o de la mujer, pierda los esencialismos a los que estamos acostumbrados y se convierta en una realidad maquínica perfectamente equiparable a cualquier otra. Es decir, insisto, montados en un automóvil, estas diferencias esenciales que creemos que hay entre hombres y mujeres se difuminan, ¿no? La máquina permite eso, ¿no? Pensar el cuerpo como algo que siempre se puede extender, modificar, la idea de prótesis, por ejemplo, y la máquina permite criticar esta concepción esencialista de los cuerpos, y también la máquina permite establecer condiciones más equitativas, ¿no? Es decir,
si antes las mujeres no tenían acceso a la información porque no podían salir a la calle a comprar un libro, pues ahora una mujer desde su casa puede agarrar una computadora e informarse de lo que quiera, aprender un idioma, etcétera. Y no solo una mujer, un niño, un hombre también, ¿no? Ese concepto de máquina, en el fondo, esta visión de lo maquínico que hay en Haraway, que hay en Deleuze, es una crítica a los esencialismos, ¿no? Las máquinas nos igualan. Y en este sentido han sido aliadas de la lucha feminista. Muy bien, muchas gracias, doctora. Para cerrar, ¿algún comentario adicional que le gustaría compartir con nosotros o dar alguna conclusión? Pues bueno, yo creo que leí a la vez pasada de que en China, cuando alguien le quiere desear mal a alguien, le dice que vivas tiempos interesantes, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo tiempos interesantes, pero no hay que verlo como una maldición. Al contrario, el feminismo emerge y está en una postura fuerte ideológica y socialmente, en tiempos muy interesantes, difíciles, donde se combinan perspectivas muy contrarias. Por un lado se están liberando muchas cosas, ¿no? En las redes, etcétera, y por otro lado hay una ola de intolerancia respecto a muchas otras cosas, ¿no? Intolerancia respecto a la diferencia sexual, a las diferencias étnicas, a la inmigración, etcétera. Estamos en un choque de olas contrarias muy interesante que quizá nunca se había visto. Y si bien eso nos marca que vivimos tiempos interesantes, hay que verlo como una oportunidad, ¿no? El feminismo tiene la oportunidad de dar algo, aportar algo a un mundo más justo, más plural, más tolerante. Y tendría que evitar a toda costa caer precisamente en aquello que ha criticado, ¿no? La intolerancia, los esencialismos y los discursos excluyentes. Muchas gracias. A lo largo de esta sesión hemos visto que la universidad no es un espacio neutral. En ella se reproducen, pero también pueden desafiarse las normas de género y las estructuras de poder. Antes de finalizar, quiero agradecer nuevamente a la doctora María Luisa Bacarlet por su generosidad al compartir sus conocimientos sobre un tema tan relevante. Hoy nos llevamos una serie de ideas para implementar prácticas pedagógicas inclusivas, equitativas y éticamente responsables. Les invitamos a reflexionar sobre lo aprendido y seguir cuestionando, dialogando y proponiendo cambios para transformar nuestra universidad en un entorno que promueva la diversidad, la equidad y el respeto, porque el cambio empieza aquí, con nuestras preguntas y nuestras acciones. Gracias por ser parte de esta conversación. Sigamos aprendiendo juntos. A nuestro amable auditorio les recordamos que en la DIDEPA seguimos trabajando el programa de capacitación 2025. Los invitamos a estar al pendiente de la oferta educativa diseñada para ustedes. Actualmente estamos promoviendo 2 diplomados, el de Inteligencia Artificial, que es en línea, y el de Desarrollando tus Potencialidades, que corresponde al desarrollo humano y será presencial los días viernes. Recordemos que DIDEPA es capacitación, DIDEPA es formación. Patria, ciencia y trabajo. Somos YMX. Hasta la próxima.